Muy buenos días. Estamos por comenzar el conversatorio, el uso de la tecnología en la implementación de la reforma laboral que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización a Distancia. En esta ocasión nos acompaña el maestro Óscar Zavala Gamboa, quien va a ser nuestro moderador, acompañado de dos importantes personalidades, el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México, y el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, presidente de la Comisión de Fortalecimiento de la Administración de los Poderes Judiciales en México, la CNDHC. Bienvenidos sean todos, estamos por comenzar. Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos al conversatorio El uso de la tecnología en la implementación de la reforma laboral, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización a Distancia. En esta ocasión nos acompaña el maestro Óscar Zavala Gamboa, quien va a ser nuestro moderador en este conversatorio. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, egresado del programa sobre normas internacionales del trabajo del Instituto Internacional de Formación de la OIT, docente de Derecho del Trabajo en la Escuela Libre de Derecho, así como la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Centro de Estudios de Posgrado. También es autor y conferencista en materia laboral, transparencia y combate a la corrupción. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, maestro Óscar Giovanni. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. El micrófono es todo suyo. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, maestro, solo active su cámara, por favor. Pero me dice que está inhabilitado. Deme un momento. Listo. Muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes en esta mañana lluviosa en la Ciudad de México, nublada. Agradeciendo la oportunidad del Centro de Estudios de Posgrado, especialmente a su directora general, la maestra Elsa Delgadillo, a nuestro señor rector. Un gusto siempre formar parte de esta comunidad académica, sobre todo para analizar temas de actualidad. Y qué mayor tema de actualidad tenemos hoy en día en el sistema de impartición de justicia, como es la implementación de la nueva reforma laboral, que marca un parteaguas en este sentido para nuestra materia, ¿no? Es
lo dice muy bien el consejero Luis Gerardo de la Peña en varias exposiciones, es la reforma más importante de los últimos 100 años en materia laboral, y bueno, pues nos da la pauta para comenzar y para analizar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, ¿no? Y sobre todo, acompañarnos de expertos. Es para mí un gusto tener aquí el día de hoy a dos grandes laboralistas, al consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez y el magistrado Martín Ubaldo Mariscal, dos grandes especialistas, dos grandes analistas y referentes en el tema de la justicia laboral, y bueno, que desde diferentes trincheras han comenzado a analizar las implicaciones, el diseño, la estructura y lo más importante, la aplicación de lo que será el nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Y esta mañana nos convocan a un tema, a una reflexión. Cuando se analizó, se propuso el tema, me pareció muy, muy importante, hablar de la importancia de la tecnología en la implementación de la reforma laboral, sobre todo en un esquema donde los sistemas e-justice y estas importantes interpretaciones que se han dado en torno al derecho de acceso a la justicia, a la utilización de mecanismos electrónicos y a la importancia de la justicia en línea para abaratar costos, para eficientar la impartición de justicia, es un tema relevante, no hay más por las incorporaciones que tuvo la reforma, la Ley Federal del Trabajo después de la reforma de mayo de 2019, nos permiten pensar y nos permiten llegar a reflexionar cuáles serán estos alcances, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, cederé el uso de la voz al maestro, al señor consejero de la Judicatura del Estado de México, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, quien me tardaría mucho en hacer una presentación, solamente tocaré algunos temas muy elementales. Actualmente es consejero de la Judicatura del Estado de México, previamente se desempeñó como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tiene estudios de licenciatura en la Universidad de Guanajuato, tiene estudios de maestría también en Derecho Laboral, es doctorando en Derecho por la Universidad de Anáhuac y tiene una enorme cantidad de cursos de especialización en materia laboral, y debo de decirlo, actualmente él dirige esta implementación de la reforma laboral del Estado de México, que como nosotros sabemos forma parte del primer bloque, y bueno, sus perspectivas, sus opiniones son muy importantes para todo el Foro Nacional. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida a nombre de nuestros organizadores del Centro de Estudios de Posgrado al consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buen día, querido Oscar. Muy agradecido que me tomen en cuenta para platicar con ustedes. ¿De a dónde queremos llevar el derecho del trabajo? Mira, sin duda estamos en la más importante de las reformas constitucionales en materia de trabajo en los últimos 100 años. Recordaremos que el andamiaje constitucional en el que estábamos montados previo a la reforma de 24 de febrero era un andamiaje previsto para un México de 1917, un México que dejó de existir. Hoy veamos cómo el uso de las tecnologías nos puede sin duda auxiliar a ser mucho más eficientes en la función que constitucionalmente tenemos encomendada, que es impartir justicia eficiente, eficaz, de calidad, honesta, en favor de los justiciables. El gobernado lo que quiere es precisamente contar con un juez imparcial que en breve término le resuelva la controversia sometida a su consideración, pero que lo haga de manera ordenada, eficaz, eficiente y honesta. Miren, el día de ayer el señor ministro presidente publica en Milenio un artículo extraordinario donde habla sobre e-justice, sobre la justicia en línea. La verdad es que yo siempre he platicado en clases que los que hemos trabajado en los tribunales hacíamos las cosas de la misma manera, nomás con computadoras más nuevas. Lo hacíamos como se hacía en los 70s, como se hacía en los 80s, como se hacía en los 90s, pero no habíamos hecho uso de las tecnologías para ser mucho más eficientes. Y hoy, por el desafortunado episodio que nos tocó vivir, esta pandemia terrible de COVID, pues nos tuvo que poner a hacer uso de la imaginación y utilizar las tecnologías en beneficio de los gobernados. Nomás por ponerte un ejemplo rápidamente, lo vamos a ver a detalle, pero nosotros estamos ya previendo que nazcan los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México con la posibilidad de que se realicen todas las audiencias 100% en línea, todas las promociones serán recibidas en línea, claro, también deben de manera ordinaria, es decir, de manera física, pero si tú presentas una promoción de manera física, nosotros la escanearemos y la integraremos al expediente electrónico, de manera que los libros de gobierno serán electrónicos, los expedientes podrán funcionar de manera electrónica. Pero hoy quiero platicarte de un tema súper novedoso, del cual no estamos acostumbrados a hablar quienes estamos en los tribunales, y creo que es
la cuestión más importante para tener éxito en el funcionamiento de un tribunal. Y es el modelo de gestión operativa que está diseñando el Poder Judicial mexiquense de cara a la implementación de la reforma laboral. Ahora vamos a ver para qué sirve un modelo de gestión, en qué le beneficia a los gobernados, en qué le beneficia a la institución y cuáles son las reglas del juego para ser muchísimo más eficientes. Mira, hay dos maneras básicas de construir cualquier proyecto, por diseño o por intuición. La manera correcta es hacerlo por diseño. Mira, cuando cualquiera construye su casa, la manera adecuada es hacer planos, ver dónde va a estar la escalera, cuánto va a medir la cocina, dónde van a estar los cuartos, dónde van a estar las instalaciones de luz, de las instalaciones sanitarias, etcétera. O hay otra manera de hacerla. Empezar a pegar tabiques y ver cómo te sale. Tienes muchas más posibilidades de éxito si lo haces de manera planificada y ordenada. Bien, en esa lógica platiquemos del modelo de gestión operativa. Adelante. No avanza, con esta cosa. Adelante. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos para poder considerar que tendríamos una justicia eficiente? El problema es que hay desintegración institucional y esa es la verdad. Hay varias instituciones que integran un sistema de justicia y no están verdaderamente integradas. Por ejemplo, en el caso de la justicia laboral, los tribunales laborales son solo una parte del sistema de justicia laboral o solo una parte del sistema del nuevo modelo laboral, porque también tienes que tener claridad que gran parte de los asuntos que llegarán al conocimiento de nuestros jueces vendrán a propósito del actuar cotidiano del Centro Estatal de Conciliación, que en términos del artículo 123, apartado A, fracción 20, segundo párrafo, que es categórico en señalar que previo a acudir a etapa judicial necesariamente se tendrá que acudir a etapa conciliatoria, en la lógica que el nuevo sistema laboral se centra fundamentalmente en una conciliación eficiente y eficaz. Tendremos que hacer un cambio de paradigma, tendremos que cambiar la lógica y tendremos ahora que voltear a ver a la conciliación como la piedra angular de este nuevo modelo de justicia. Si no logramos tener una conciliación eficaz, lo que va a pasar es que los problemas que hoy tiene la Junta nada más los vamos a trasladar a los problemas que tendrá ahora Poder Judicial, es decir, nada más le vamos a cambiar la puerta. Es bien importante tener una conciliación eficiente, una conciliación eficaz, y en esa lógica se centra en tener conciliadores verdaderamente capacitados. Entonces, el actuar cotidiano de los tribunales, pues está naturalmente casado con el actuar cotidiano que tendrán los centros de conciliación, porque recordarás que es un requisito de procedibilidad para poder acudir a etapa judicial que traigan la constancia de expedida por el centro en la lógica que no se logró la conciliación. Pero de manera que, salvo los casos establecidos por el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, la lógica natural es que antes de llegar a etapa judicial tendrán que llegar necesariamente a etapa conciliatoria. Pero otra de las instituciones que estará integrada en el caso del Estado de México es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En el caso federal, pues, por ejemplo, el Instituto Federal de Defensoría Pública, es decir, las partes que hace, la institución que hace las veces de representación de la parte obrera, cuando así lo soliciten por parte del Estado, pues es importante que tengamos una integración institucional en ellos. Es decir, que el actuar cotidiano del tribunal no entorpezca la labor que tendría que ser la Procuraduría o que tendría que ser el centro, pero que la labor que tiene que hacer el centro no entorpezca la labor de los juzgados y de la Procuraduría. Por eso es deseable, y en el Estado de México te doy una excelente noticia, estamos trabajando ya en un modelo sistémico, donde estemos integrados, digamos, para coordinación institucional, la Secretaría del Trabajo, concretamente el Centro Estatal y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y los tribunales laborales. ¿Para qué? Porque el gobernado lo que requiere es tener una experiencia satisfactoria, es decir, él lo que quiere es que se imparta justicia en beneficio de su causa. Pues eso no implica que gane, sino que el asunto sometido a su consideración se resuelva bien y se resuelva de manera eficiente. Y la mejor manera de hacerlo es tener un enlace institucional adecuado. Por ejemplo, en materia penal, pues muchas veces no hay excelente comunicación entre las procuradurías o fiscalías, según sea el caso, entre las defensorías y los juzgados. Entonces, lo que hay es una desintegración institucional. Lo que tenemos que buscar ahora es precisamente cómo lograr una adecuada integración institucional, y en eso se ha trabajado muchísimo en el Estado de México.
Otro problema es que hay escasez presupuestaria. Los métodos de trabajo son anticuados y lentos. Si tú ves cómo funcionan los órganos jurisdiccionales en todos lados, lo siguen haciendo como lo hacían en los 90s o en los 80s, pero nada más tienen computadoras más nuevas, no han modernizado sus esquemas de gestión, no hay tramos de responsabilidad perfectamente definidos por cuanto hace a cada funcionario judicial, lo cual, pues sin duda, entorpece el funcionamiento de las instituciones. Por eso decimos que hay confusión de actividades. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ha definido a detalle a quién le corresponde cada tramo. Es decir, tienes a 20 personas trabajando en un juzgado, ¿no? Y entonces sabes perfectamente qué hace el secretario, sabes perfectamente qué hace el actuario, pero las demás personas que están en el órgano jurisdiccional, los técnicos o los oficiales les dicen en otros tribunales, ¿a quién en concreto le corresponde cada cosa? ¿Cuál es concretamente su responsabilidad? ¿Cuál es su tramo de responsabilidad? Porque además cuando pretendes sancionar a algún compañero que no ha realizado eficientemente su función, su primer defensa es ¿dónde dice concretamente que eso es mi responsabilidad? ¿En qué manual? ¿En qué acuerdo del consejo? ¿En qué ley o en qué reglamento? De manera que lo que tenemos que hacer es un diseño pormenorizado que permita saber cada uno de los compañeros que trabajen en un órgano jurisdiccional cuál es su tramo de responsabilidad. Y por eso se da una anarquía de gestión. Es decir, cada juzgado hace las cosas como Dios le dé a entender. No hay un procedimiento estandarizado con estándares mínimos, insisto, de calidad que permitan, claro, con la libertad que tendrá el juez de resolver lo que estime pertinente y de acordar lo que estime pertinente, pero no es posible que en el juzgado primero se acuerde muy bien, de manera perfectamente fundada y motivada, y en el juzgado segundo lo hagan pues en acuerdos telegráficos, pensemos, ¿no? De manera que tiene que haber una adecuación organizacional suficiente que permita que en todos los órganos actúen con el mismo estándar de calidad, con independencia de que cada juzgador tendrá plena libertad de resolver lo que estime pertinente. De manera que lo que no hay es ha habido una ausencia de nuevos modelos en unidades administrativas, una falta de procesamiento y uso de la información. Todos los órganos jurisdiccionales generamos muchísima información, sin embargo, no lo usamos eficientemente. Hay una nueva corriente que se llama minería de datos. En esa lógica, toda la información que tú vas recopilando de los diversos órganos jurisdiccionales la puedes utilizar para tomar decisiones adecuadas. Es decir, tú puedes saber, por ponerte un ejemplo, qué juez tiene mayor índice de revocabilidad que otro. ¿Qué juez tiene mayor productividad que otro? Porque de nada te sirve que saques 1000 asuntos si te revocan los 1000. Entonces, tienes que medir cuánto sale, pero cuál es su índice de revocabilidad, cuántos, eventualmente, cuántos amparos te están reponiendo por violaciones procedimentales, cuántos amparos te están concediendo, cuántos amparos me están negando, cómo se están por ejemplo, tratándose de los notificadores o actuarios, pues, en otros órganos jurisdiccionales, cuántos incidentes de nulidad han resultado fundados. Ese tipo de datos te permiten llevar la toma de decisiones adecuada, porque, por ejemplo, para el caso de ratificación de un juez, ¿no? Pues una cosa es que saque 10 en el examen, pero si tú ves que su desarrollo como juzgador, a lo mejor su índice de revocabilidad es muy alto, pues es una cuestión sin duda a considerar. Otro de los problemas que tienen los órganos jurisdiccionales es que solo se les da capacitación teórica, te enseñan a que te aprendas la ley y la jurisprudencia, pero no se te capacita para la función que realizarás. Es decir, el día que tú eres nombrado, pensemos, notificador, no te capacitan para lo que sí va a pasar en la realidad, que vas a llegar a un domicilio y a lo mejor te van a faltar al respeto, a lo mejor te van a intentar agredir, a lo mejor te sueltan al perro, y cómo tendrás que desarrollar la razón correspondiente. O, por ejemplo, si eres un juez, a propósito del nuevo modelo que establece la Ley Federal del Trabajo, y serás, pues digamos, un juez de oralidad, pues, ¿no? ¿Cómo debes de conducir una audiencia? ¿Qué habilidades propias debe tener ese juez? Es decir, no se te enseña a saber realizar tu función. Les enseñamos a que se aprendan la ley, y me parece que eso es inadecuado. Me parece que tienes que tener una capacitación 100% teórica y una capacitación 100% práctica. Tienes que saber la ley y tienes que saber desempeñar tu función adecuadamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un juez, una de las partes le falta el respeto y el juez también pierde la cabeza por falta de capacitación? Claro, el juez tendrá que hacer uso de las herramientas que establece la propia ley para mantener el orden, pero el juez no podrá perder la cabeza. Entonces tendremos que capacitarlos. ¿Cuál es otro de los problemas? Pues también hay una falta real de infraestructura en diferentes tribunales, y que el proceder de muchos de los litigantes también tiene técnicas dilatorias. Adelante, por favor. ¿Cuál sería entonces el objetivo común?
El objetivo común, pero no solo pues de quienes integramos el Poder Judicial, me parece que de todos los que estamos en el sistema o pretendemos implementar este nuevo sistema, ojo, sistema de justicia. Lo que queremos es diseñar, implementar y operar un sistema de justicia laboral que dé cumplimiento a los principios constitucionales con eficiencia institucional y aceptación de la ciudadanía. De manera que lo que queremos es generar condiciones de seguridad jurídica que fomenten la inversión y así impactar en la dinámica económica de México. De manera que lo que queremos, pues, es lograr un clima de productividad, justicia y paz laboral que genere más empleos decentes y formales en el Estado, posicionar al Estado de México como la mejor opción para trabajar y garantizar y promover el respeto y protección a los derechos humanos y acceso a la justicia de los mexiquenses. Fíjate que en las pláticas que hemos tenido con diversas organizaciones patronales, hay dos materias que les llaman muchísimo la atención porque es el día a día de los empresarios, la materia mercantil y la materia laboral. De manera que nosotros tenemos mucha claridad que si nosotros logramos ser un ejemplo de eficacia y de eficiencia, donde haya verdadera seguridad jurídica en materia laboral, ese será un factor a considerar por los empresarios para eventualmente poner o considerar al Estado de México como un lugar para fomentar la inversión. Y si se fomenta la inversión, eso quiere decir que va a haber más empleo. Y si hay más empleo, eso quiere decir que habrá más condiciones recaudatorias. Y si hay más condiciones recaudatorias, eso quiere decir que puede haber más inversión estadual. Y si hay más inversión estadual, eso significa que puede haber bienestar para la ciudadanía. Fíjate qué importante es ver con seriedad este tema. Las consecuencias pueden ser muy benéficas para un Estado en general. Pero además estaríamos desarrollando la función que constitucionalmente nos fue encomendada. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los ideales del Poder Judicial del Estado de México? Queremos tener una justicia efectiva de excelencia, altos estándares de profesionalización, un posicionamiento estratégico institucional, una cultura organizacional humanista, modernización administrativa y una evaluación y mejora continua. Adelante, por favor. De manera que, ¿qué queremos hacer con este modelo de gestión? Queremos tener mayor simplicidad en los trámites. Queremos que tengamos tiempos de respuesta ágil, es decir, al decir quién será el responsable en cada caso de desempeñar la labor correspondiente, agilizas el trámite de respuesta. Mira, si tú ves la ley, te dice, ¿no? Tú presentarás, pensemos, la demanda ante la oficialía de partes, pero no te dicen ya que la recibiste, qué es lo que tienes que hacer. Ese es el reto de esto. Ya lo recibiste, ¿dónde la registras? ¿Cómo la escaneas? ¿Qué equipo necesitas? ¿Qué capacidades tiene que tener el oficial de partes? Porque no puedes tener como oficial de partes, si pretendemos tener un tribunal electrónico y un expediente electrónico, no puedes tener en la oficialía de partes a alguien que no sepa usar una computadora o que no sepa escanear. Entonces, ¿qué habilidades necesitas? ¿Qué tipo de equipo? ¿Cómo le hacemos? Fíjate, por ejemplo, si vamos a operar un tribunal electrónico y llegan las promociones por correo electrónico, es decir, llegan las promociones en línea, ¿quién? Materialmente, ¿quién las acuerda? ¿Cómo las integra el expediente? ¿Cómo las registran en el libro de gobierno? Es decir, la ley te dice el qué, lo que no te dice es el cómo. Y operar eficientemente un tribunal es mucho más importante el cómo. Es decir, cómo desarrollas tu labor cotidiana, a quién le corresponde cada tramo de responsabilidad. Y si tienes eso, entonces puedes tener tiempos de respuesta ágil y puedes tener calidad en el servicio al ciudadano. Puedes tener mayor transparencia y entonces las determinaciones judiciales que buscamos que se emitan, que sean de alta calidad. ¿Qué es lo que se pretende entonces? Buscamos gestionar la complejidad. Hay un número muy importante de variables que deben ser gestionadas por nuestros operadores judiciales, ¿no? Primero, en los órganos jurisdiccionales va a haber un número muy importante de trabajadores de nosotros, pero también va a haber un número muy importante de litigantes o de partes que vayan a consultar sus expedientes o a realizar diversos trámites. Pero también estaremos interactuando naturalmente con quienes presenten sus promociones en línea o con quienes quieran que sus audiencias se lleven en línea. De manera que entonces ello será a propósito del uso de la firma electrónica del Poder Judicial del Estado de México, la FEJEM, y entonces tienes un número importante de variables que debes gestionar para que tu actuación sea ordenada. Todas estas variables están interconectadas, pues, ¿no? ¿Qué tiene que hacer nuestro personal en caso de que vaya una persona a revisar su expediente físico o qué tiene que hacer si lo va a hacer digital? ¿Cómo actuamos si llevan una promoción física y qué hacemos si llega una promoción digital? Pues, ¿qué tiene que hacer cada uno de nuestros trabajadores para saber cuántos necesitas? Porque ¿qué es lo que ha pasado en la realidad? Tú armas un juzgado y lo haces al tanteo.
pues necesito 15 o 20 o 18 trabajadores. Cuando esto es perfectamente medible, que no tengas personal de más, pero que no tengas personal de menos. De manera que entre más variables tengas, tomando en consideración que ahora las cosas cambian muchísimo más rápido, tenemos que lograr gestionar la complejidad. Y para hacerlo, tenemos que poner muchísimo orden en el diseño de los tribunales laborales. Ahora sí, ¿qué es y para qué sirve un modelo de gestión? El modelo de gestión es una herramienta de trabajo diseñada para asegurar una operación ordenada de los tribunales, la cual permite mejorar continuamente la labor realizada. Este instrumento está compuesto por un conjunto de procesos y procedimientos enfocados a la profesionalización de los tribunales, con el fin de aumentar su capacidad para lograr cumplir con el objetivo de la institución. Su utilidad está en cuestionar los actuales paradigmas organizacionales en relación con el propósito y los atributos de valor de los usuarios. Fíjense, vamos a ver, nomás para que les quede más claro, qué es un modelo de gestión. Un modelo de gestión es la manera de hacer las cosas. En la Fórmula 1, ¿cuál es el atributo a obtener? Pues ganar la carrera. Y el tiempo que tú duras en los pits, pues es un tema a considerar. Vamos a ver cómo se hacían las cosas hace 50 años. Vean que durante casi un minuto, 2 personas, que son las que están trabajando, tardan muchísimo en echarle gasolina, en cambiar la llanta, y ves un número importante de compañeros que no están haciendo nada, están nada más viendo. Ese modelo de gestión, pues hace que puedas perder mucho tiempo. Ve, va a durar un minuto en cambiar 2 llantas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué herramientas? Vean cuánta gente no está haciendo nada más que viendo. Ahora vamos a ver en unos minutos cómo se hace actualmente. Y entonces veremos cuánta gente es la necesaria. Cada quien tiene que saber lo que tiene su labor encomendada. Vean que entonces el modelo de gestión lo que te permite es saber con una distribución de funciones qué herramientas necesitas, tanto de capacitación como herramientas, digamos, físicas para realizar tu labor. Vean, 1 minuto se tardó en la Fórmula 1. ¿Cuántos carros lo pasaron? Vean lo que sucede ahora con un modelo de gestión mucho más actualizado. Vean cuánta gente hay. Todos están listos. Cada quien tiene una función específica. Cada quien tiene la herramienta específica. Vean, ¿es mucha gente o es poca gente? Es la necesaria. Está perfectamente medido con el atributo a obtener, que es el menor tiempo para poder ganar la carrera. Vean en cuánto tiempo se cambia todo. En 2 segundos. Esto nos permite con claridad. Vean cuánta gente hay, la necesaria. Nadie está perdiendo el tiempo, todo el mundo está haciendo una función, ¿ya vieron? Todo el mundo sabe qué tiene que hacer, todo el mundo está capacitado para hacerlo. Les ponía otra vez el ejemplo. ¿Para qué quieres en oficialía de partes a una persona que no sepa operar un escáner? Si estás pretendiendo, o no puedes tener como técnico de audio y video a alguien que no sea una persona capacitada en el uso de tecnologías. Entonces tienes que saber qué persona necesitas en cada función, qué habilidades deben de tener, además de los conocimientos teóricos. Tienen que saber la ley, pero además tienen que saber hacer su función. Ahora sí, fíjense, ¿cómo se construye un modelo de gestión? Primero partes de la filosofía del Poder Judicial, cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, para entonces sí saber para qué queremos el modelo de gestión operativa. Es decir, con eso generamos los fundamentos institucionales, cuáles son la intención para generar esto. De ahí derivas al mapa de procesos y del mapa de procesos, es decir, tú ves la ley y hay 18 procedimientos que tenemos perfectamente mapeados, ¿no? Mapeamos todos los procedimientos de ejecución, pero también mapeamos pues, los procedimientos de naturaleza jurídica, los de naturaleza económica, los procedimientos específicos, el ordinario, el especial, etcétera. Entonces, todo lo que establece la ley, todo, la función de los actuarios, todo, tenemos 18 procedimientos perfectamente mapeados. Ya que tienes este mapa de procesos, tienes que hacer un manual de procedimientos. ¿Quién hace qué? Esto te permite saber cómo debe funcionar la estructura. ¿Qué va a hacer cada quien? A mí me pasó, yo llegué a trabajar a los tribunales hace 20 años
me dieron una chamba, me dieron una computadora y me dieron muchísimos papeles y nadie me dijo qué tenía que hacer. Le tuve que preguntar a los compañeros, oiga, ¿y aquí cómo le hacen? ¿No tiene un formato? Oiga, ¿dónde se anota? ¿Dónde está el libro de oficios? Nunca te dicen cómo debes de proceder. ¿Qué espera de ti la institución? ¿Con qué calidad lo tienes que hacer? De manera que ahora sí lo estamos haciendo. Ya que sabes cuál es el mapa de procesos, entonces sí puedes saber cuál es el organigrama, cuánta gente necesitas, qué va a hacer cada quien. Porque de otra manera pues estás inventando. Entonces dices, necesito 7 o necesito 20. Mira, querido Oscar, si le hubieran preguntado a Henry Ford, tú pregúntale a cualquier juez, al que encuentres, ¿qué necesita? Y te dice que más gente, al que encuentres. Cuando a lo mejor la solución no es más gente, a lo mejor es más orden, o son mejores herramientas, o más anchos de banda. Si tú le hubieras preguntado, hay una frase que me encanta de Henry Ford, que dice Henry Ford que si a él le hubieran preguntado qué necesitaba la gente, le hubieran contestado que caballos más veloces. Y él lo que creó fue algo muchísimo mejor que un caballo más veloz. Fueron vehículos automotores al alcance de la gente. De manera entonces, pues, que ya que creas este organigrama, puedes generar un manual organizacional, es decir, cómo se organiza, para que entonces sí, fíjate, derivado del manual de procedimientos, puedes tener un estándar de competencias, que es lo que te decía. Es decir, ahí estableces qué conocimientos, habilidades y actitudes debe tener una persona para desempeñar los procesos en los que participa. Por ejemplo, si es una persona que va a tener interacción con el público y tiene un carácter hosco, pues en vez de poderte ayudar a realizar eficientemente la labor, pues es probable que genere tensión con los litigantes. Por eso debes de tener unas cédulas de descripción de puesto, ¿no? Por ejemplo, insisto, si tú vas a ser la persona que opere el sistema en línea, pues debes tener habilidades específicas y conocimientos en uso de la tecnología. Entonces, no debes dar posiciones, ¿no? Por ocurrencia, si no las tienes que hacer por examen. Tienes perfectamente que saber qué habilidades necesita. Oye, tú vas a ser juez de oralidad o vas a ser secretario instructor. ¿Qué habilidades específicas se necesitan? ¿No? Además de saber derecho, ¿qué más necesitas saber? Y entonces será responsabilidad de nosotros capacitarte y de ti aprender esas habilidades. Fíjate, esto lo vamos a ver a súper detalle. Esto lo vamos a ver a súper detalle, pero digamos, el mapa de procesos básico es este. Lo vamos a ver a detalle en un par de láminas adelante. El mapa de procesos básico es este. Todo nos llega a propósito de solicitudes de trámite. Es decir, o nos llegan demandas, o nos llegan promociones, o nos llegan oficios, o nos llegan notificaciones, etcétera, pues. Todos son solicitudes. Siempre hay una entrada. De manera que, ya que tenemos eso, aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo recibe el oficial de partes? La persona que está dando información al público usuario, ¿qué tiene que saber? De ahí pasamos al área, entonces, de la área de solicitudes de trámite, que lo realiza la atención al público, pasamos a la parte de trámite judicial, donde se desarrolla toda la labor propia del juzgado, ¿no? ¿Cómo? Fíjate, por ejemplo, ¿cómo se radica? ¿Quién concretamente recibe la promoción? La recibe el oficial de partes, y a quién en concreto, a qué persona se la va a pasar para que la radique el secretario instructor, ¿no? Ya que la admitiste, ¿a dónde pasa? O en caso que generes una prevención, ¿quién la notifica? Porque la ley te dice, oye, puedes notificar en algunos supuestos a propósito de la notificación electrónica, que nosotros ya inclusive emitimos nuestros lineamientos. ¿Quién? Materialmente, ¿quién manda esa notificación? ¿Con qué equipo? ¿Cuántas tiene que mandar? ¿Cuántas personas necesitas eso? Ello te permitirá entonces, sí, o a ver, por ejemplo, tratándose del secretario instructor de las medidas cautelares, ordena, pensemos, un embargo de cuentas. ¿Cómo opera el sistema CIARA de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Materialmente, ¿cómo lo opera para poder realizar esa medida? Para poder entonces preparar la audiencia oral para que una vez que se resuelve tanto la audiencia previa como la audiencia de juicio, entonces vamos a la etapa de cumplimiento de las resoluciones para que entonces podamos considerar que hay un trámite satisfecho. Pero fíjate todas las cosas que hay. Este es el proceso orientados al justiciable, pero hay procesos orientados a la gestión. Es decir, primero tienes que planificar y tienes que evaluar, ver en qué parte estamos fallando. Y tienes procesos orientados al soporte. Tienes que tener personas, cuantas, las necesarias. Pero servicios materiales tienes que tener hojas, tóner, computadora, servicio de internet, agua, luz. Oye, y si se te inunda, pensemos,
una sala de audiencias, pues tu área de soporte de servicios materiales deberá mandar al equipo específico para que la repare. Pero también debes de tener tecnologías de la información suficientes y soporte tecnológico que te permita actuar de esta manera. De manera que entonces sí puedes saber, ¿no?, cuándo será tu estructura orgánica funcional, cuánto necesitas para cada cosa, para que no sea una ocurrencia, para que no estés poniendo 10 o 15 o 20, no tengas gente de más, pero no tengas gente de menos. Es tan malo tener gente de más, pero es mucho peor tener gente de menos. Entonces vas a entorpecer el funcionamiento de la justicia. Ahora, ¿qué son las cédulas de identificación de puestos? Son documentos institucionales que describen un puesto, la responsabilidad, la autoridad en términos de resultados que pretendemos que se logren, las funciones que debe realizar, las decisiones claves que debe tomar, el perfil requerido para una persona, es decir, ¿qué necesitas tener en experiencia y en formación para un determinado puesto? Por ejemplo, querido Oscar, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 20, primer párrafo, para ser juez laboral deberás tener capacidad y experiencia en materia de trabajo. Si no tienes ambos requisitos, tu nombramiento es inconstitucional, de manera que, pues en el perfil de puesto para juez laboral deberás prever estos aspectos. Su utilidad entonces radica en el establecimiento del enfoque de campo de actuación del puesto que se pretende dar a un colaborador para que lo desempeñe. Es decir, ¿qué va a hacer y qué resultados pretendes obtener? ¿Para qué sirve el manual organizacional? Describe de manera integral y detallada la estructura administrativa a nivel institucional, que estos órganos jurisdiccionales y funciones propias de cada uno. Asimismo, refleja la estructura interna de los juzgados laborales, incluyéndose los antecedentes, base legal, atribuciones, organigrama, objetivo general, funciones específicas de estructura funcional administrativa. Ahora sí, fíjate, viste aquellos cuadritos de manera muy simplificada. Aquí tenemos perfectamente mapeados todos los trámites. A la hora que tú le des doble clic a cada una de estas pestañas, se te abre toda la gama de actuaciones, ¿no? Entonces, recibes actuaciones, ¿cómo las recibes? En la parte de atención al público, ¿quién? Materialmente, ¿cómo se registran en el libro de gobierno? Para entonces poderle dar acceso al expediente electrónico, puedes expedir copias, etcétera, registrar cédulas, canalizar actuarios a las salas de audiencia o con el funcionario que deba hacerlo. En el trámite judicial, entonces, ahí es donde se tramitan actuaciones, se realizan emplazamientos, se agendan audiencias, se elaboran los trámites jurisdiccionales, los autos, se tramitan amparos, se notifican acuerdos, etcétera. En las audiencias, pues la etapa previa de preparación de audiencias, el desahogo de las audiencias, la elaboración de las actas mínimas y la videograbación de las audiencias, etcétera. De manera que entonces el manual de procedimientos, ¿para qué te sirve? Es una herramienta que describe las actividades clave que realizan los funcionarios que colaboran en la impartición de justicia laboral. Su principal utilidad es integrar en un mismo instrumento y bajo un enfoque basado en procesos las referencias sobre cómo deben desarrollarse las actividades. Es decir, a quién es responsable de cada cosa en concreto, cuáles son los resultados que esperamos de esa persona, ¿no? O de ese trámite y qué lineamientos vamos a implementar para que ello suceda. Entonces, ¿cómo tienes un estándar de competencia? Tienes que tener conocimientos teóricos, tienes que tener ciertas habilidades y ciertas actitudes para que entonces se genere la competencia específica, ¿no? Insisto, si tú no sabes conducir una audiencia o no tienes habilidades de comunicación oral fluida, pues difícilmente podrás ser un juzgador que dirija una audiencia oral, ¿no? ¿Qué son las fichas de indicadores? Fíjate qué importante esto. ¿Para qué se hicieron? Los indicadores de desempeño son instrumentos que permiten cuantificar y evaluar objetivamente diferentes variables relacionadas con la operación. Como apoyo a la toma de decisiones, un indicador de desempeño mide una situación en un instante concreto, es decir, es una fotografía del momento y permite ver su comportamiento a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué vas a medir, ¿no? Oye, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿cuál es el objetivo a medir? El menor tiempo. Aquí, ¿cuál es el objetivo a medir? La mayor calidad, ¿no? El índice de revocabilidad, cuántas resoluciones salen, el actuar de nuestros jueces. Entonces, ya que tienes los objetivos que quieres medir, tienes que describir cuáles son los resultados esperados. Ahorita te voy a enseñar un ejemplo. Entonces, identificas la métrica, defines los umbrales, procesas los datos que obtienes, interpretas los datos y tomas decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo digo, es inadecuado que un juez tenga más del 20% de índice de revocabilidad. Ah, ¿por qué? ¿Cuál es mi estándar que estoy esperando? No, pues pensamos el 5% o el 10%. Ya que obtuve esos resultados, puedo medir cuál fue la causa de que le estén revocando, ¿no?
por violación procesal o por cuestiones de fondo. Y entonces puedes tomar decisión si el juez debe ser ratificado o no, pensemos. Fíjate, es un ejemplo de una ficha de indicador. ¿Cuál es el indicador? Quejas del servicio de atención a público. ¿Cuál es la descripción de la cuestión? La proporción de quejas relativas al proceso de atención a público en relación con el número de demandas y actuaciones recibidas durante un mes. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la satisfacción de nuestros usuarios y así como mejorar continuamente. ¿Cuál es el resultado esperado? Recibir menos del 5% de quejas en relación con el número de ingresos. De manera entonces que como lo mides de 0 a 3.9 tendremos un indicador en verde, de 4 a 4.9 un indicador en amarillo y de 5 en adelante un indicador en rojo. De manera que con el puro semáforo el Consejo de la Judicatura o los coordinadores por materia podrán saber, oye, en el juzgado primero de Toluca, ¿no? Hay muchas quejas respecto de la actuación de las personas que tenemos en oficialía de partes, ¿no? Que son los que atiendan al público. Eso hay que verlo. Y entonces puedes ver por qué hay quejas, porque los tratan mal, porque no saben hacer su función, ¿por qué? ¿No? Tenemos un micrositio que sirve para la capacitación de nuestros funcionarios, lo estamos desarrollando, donde estableces todo, ¿no? El organigrama, el plan estratégico, las guías de referencia, los procesos y procedimientos, los estándares de competencia, para que cuando lleguen y esto se va actualizando mes con mes, para que cuando lleguen los nuevos funcionarios judiciales sepan esto. Para poder operar, lo tienen que saber y se les hace examen. De manera que cuando lleguen a operarlo, saben qué se espera del puesto en específico en el que están desempeñándose. Estas son las pantallas específicas del micrositio, ¿no? Entonces, como ves, tenemos todo perfectamente mapeado. Tú abres la pestaña correspondiente y te abre toda la gama de actuaciones. Bueno, es el diagrama de flujo operativo. ¿Cómo son las etapas del modelo de gestión? Primero tienes que planear qué quieres hacer. Oye, quiero tener orden en los juzgados. ¿Cómo? Lo tienes que diseñar. Luego lo tienes que implementar. Hoy yo estoy trabajando con un grupo piloto para la implementación del modelo de gestión. ¿Por qué? Porque no es deseable, querido Oscar, que vayamos a experimentar con los expedientes que sí sean reales, con los expedientes de una persona. Entonces hoy tengo un grupo piloto, así lo denominamos, a mi cargo, donde decimos, a ver, en la operación de un juzgado, ¿a quién le correspondería cada cosa? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo sube a la red? ¿Cómo lo tiene que cargar en el expediente electrónico? ¿El expediente electrónico sirve para esto o no? ¿Cómo tienes que diseñar el libro de gobierno electrónico? ¿Cómo lo puede revisar un gobernado desde su app, etcétera? Una vez que lo tienes implementado, tienes que normalizar el sistema. Porque una cosa es que ahorita lo hagamos con un grupo piloto, pero luego lo tendremos que hacer con todos los que estén en los juzgados. Y ya que esté con todos los que estén en los juzgados laborales, entonces tendremos que saber cuáles son los errores que cometemos, porque cometeremos muchos, y entonces los mejoremos y fortalezcamos el sistema. ¿Cuáles son los beneficios del modelo de gestión operativa? Es una operación ordenada, efectiva y eficiente de los juzgados, la optimización de recursos públicos, es decir, que sepas en qué tienes que gastar, ¿no? Que no estés comprando cosas que no necesitas, no compres papel de más, pero no compres de menos, no compres tóner de más, pero no compres de menos. Que sepas cuál es el ancho de banda que necesitas, qué tipo de conexiones, cuántas computadoras, cuántos escáneres, cuántas impresoras, cuántos nodos de comunicación digital necesitas. Esto te permite ser mucho más simple en los trámites, es decir, ¿a quién le corresponde concretamente hacer qué cosa? Eso te va a permitir generar un servicio de calidad para la sociedad y litigantes, mejorar los tiempos de respuesta, puntualidad y certeza en la programación de audiencias. Si tú tienes orden, entonces la idea es que no estemos retrasando las audiencias, ¿no? Si tú ves la ley, ¿no? Establece con claridad que la audiencia iniciará en punto con las personas que lleguen, pero que se podrán insertar en la audiencia. Pero si tú tienes claridad, por ejemplo, nosotros ya estamos desarrollando el aplicativo para cuando una persona de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo representa al trabajador, pues concretamente, y tenga una audiencia programada con nosotros le mandaremos la notificación específica a ese procurador, pero vamos a desarrollar el aplicativo para que también eso suceda con los litigantes particulares que tengan firma electrónica, desde luego, que te llegue a tu correo que te proporcionamos al obtener tu firma electrónica, la programación específica. ¿Para qué? Para que sepas que vamos a iniciar en punto y vamos a terminar en punto, de manera que no estemos postergando las audiencias injustificadamente.
Eso te permite optimizar el tiempo de trabajo de los funcionarios, coordinar, habrá una coordinación interinstitucional más eficiente. Puedes saber concretamente en qué parte de tu proceso está generándose, pensemos, el cuello de botella. Ello te da un mayor nivel de transparencia, generas una cultura de orden. Nosotros vamos a transitar al expediente cero papel. Claro, si tú quieres obtener una copia certificada, pues se te podrá imprimir desde luego, pero transitaremos a la cultura del cero papel. Y entonces vas a tener claridad que la selección de la tecnología en relación costo-beneficio, pues es lo adecuado. Mira, cada vez, Oscar, los juzgados van a ser teléfonos, tabletas, computadoras. Y cada vez menos van a ser inmensos edificios, ¿eh? Hoy estamos teniendo esta charla. Si esta charla lo hubieras pensado en enero, nos hubiéramos juntado en un salón o en un auditorio, 30, 50, 100 o 500 personas, y estaríamos platicando. Hoy a lo mejor tú estás en una ciudad, yo estoy en otra, cualquiera de las personas que nos está viendo está en otra, y puedes llegar a muchísima más gente. El otro día di una plática en la Universidad del Estado de México y pude llegar a casi 7,000 personas. 7,000 personas en un esquema tradicional hubiera sido imposible. Yo no conozco ni un solo auditorio, ¿no?, de una universidad o de una institución pública donde quepan 7,000 personas. Nos hubiéramos tenido que ir al Auditorio Nacional y difícilmente una plática de derecho del trabajo te llena un Auditorio Nacional. De manera que, como ves, este es un modelo súper novedoso. Así no se hace tradicionalmente el diseño de los tribunales. Entonces, fíjate nada más para que veas la complejidad de variables que tienes que tener claridad. Si tú nomás te limitas a ver la ley, vas a llegar a experimentar el día 1 de octubre, ¿eh? Y tienes que experimentar antes, tienes que tratar de mapear. Por eso les decía al principio, tienes que tratar, ¿no?, de ordenar la complejidad, tienes que gestionarla, ¿no? Por eso esta imagen es padrísima. Ve cómo muchas cuestiones se van interrelacionando. Mira, este es el mapa del tema laboral. Ve cuántas variables y qué complejidad tiene. Si tú nada más te metes a lo que importa para el Poder Judicial, pues nada más vas a ver este cachito que lo tenemos aquí en el cuadro S1, que son las partes de transformación, pues, o de producción específica, pero no ves todo el panorama completo, estás viendo solo un árbol y no el bosque. Mira, fíjate, ¿cómo llegan los asuntos? Las entradas son, los conflictos pueden ser en razón de los sujetos, en razón de la naturaleza o en razón del interés afectado. Pueden llegar directamente a Poder Judicial en los casos de excepción del 685 ter, pero la regla general es que lleguen primero al centro. Pueden llegar al centro, ¿cómo se llama?, directamente, o pueden, insisto, en algunos casos del 685 ter, llegar directamente a Poder Judicial. Tienen asesoría en algunos casos de la Procuraduría. Como ves, entonces hay varias variables interrelacionadas. Pero hay algunos casos en que nosotros, aunque somos un Poder Judicial local, tendremos que interactuar con el Centro Federal, por ejemplo, en el caso de los juicios de titularidad, ¿no? Entonces, que el Centro Federal, o cuando requiramos información sobre contratos colectivos o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, tienes que gestionar esta complejidad. ¿Quiénes son, digamos, tus proveedores? ¿Quiénes te mandan los asuntos? ¿Cómo llegan los asuntos? ¿A quién está dirigida tu función? A trabajadores, a beneficiarios, empleadores, tanto públicos como privados, a sindicatos y a terceros. ¿Quiénes son los que reciben la función para la que fuiste diseñado? Nuevamente, ¿no? Trabajadores, beneficiarios, empleados, tal. ¿Cuáles son las partes que estarán interesadas, digamos, en ver qué están haciendo en el sistema de justicia laboral? Pues tanto la OIT como los observatorios ciudadanos, las universidades, etcétera. Fíjate que para que tengamos una relación institucional adecuada, tiene que haber una coordinación del Sistema General de Justicia Laboral, y por eso yo puse aquí quiénes lo integran, ¿no? O sea, claro, no se va a crear una estructura para esto, pero sí tienes que tener una coordinación institucional. ¿Quiénes tienen que estar hablando para que mi actuar, por ejemplo, del Consejo no entorpezca lo que tendría que hacer la Procuraduría o el Centro Estatal? Pues tendremos que tener una coordinación entre el Consejo, la Procuraduría y el Centro, ¿no? Tendremos que tener modelos de sistema y de gestión específicos. Tendrá que haber una estructura específica relativa a la capacitación, ¿no? Todo esto no vas a generar estructuras específicas, todo esto es
¿Qué es lo que nos está faltando aquí? Hoy nos falta capacitación, nos falta un servicio profesional de carrera, etcétera, ¿no? De manera entonces que puedas saber a dónde quieres llevar el modelo, puedas ver sobre innovación, ¿no? Entonces puedas platicar sobre cómo ver el derecho del trabajo, las barras, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones obreras, las patronales, qué requieren de los, ¿no? Para que nuestro actuar sea más eficiente. Mira, la única razón de ser, querido Oscar, de los puestos que existen en todos los poderes judiciales, desde el más modesto al más encumbrado, es porque existen gobernados solicitando justicia. Entonces necesitamos saber cómo ser cada vez más eficientes. De manera que entonces tenemos todos estos referentes. Por ejemplo, ahorita que terminemos te voy a poner una cosa espectacular que acabo de encontrar. En Las Vegas a finales de este año va a haber una feria internacional sobre e-justice, los aparatos para ofrecer justicia, cómo acercarle la justicia a los gobernados. Mira, con este mapa que logramos gestionar aquí la complejidad, como tú ves, con este mapa, fíjate, el día de mañana cualquier litigante, pensemos tú o quien sea, puedes llevar un asunto atendiéndolo tú directamente tú en Yucatán y después atender otra audiencia en Chiapas y después atender otra audiencia en Guanajuato y después atender otra audiencia en Guadalajara o donde sea. La tecnología no lo va a permitir. Entonces, vas a ser muchísimo más eficiente, no vas a tener que mandar a algún colaborador, ¿no? Ya no vas a tener que mandar al pasante, que siempre sucedía ya a formarse a las 11:50 de la noche para que no le cierren la oficialía y que llegues tú corriendo con el escrito de término. Vamos a ser muchísimo más eficientes con el uso de la tecnología, pero con el uso de modelos de gestión. ¿Quieres tecnología? Sí, pero ¿para qué la quieres? ¿Qué tecnología necesitas? ¿Qué anchos de banda? Audiencias, ¿cuántas vas a llevar? Jueces, ¿cuántos requieres? Colaboradores judiciales, ¿cuántos en específico? ¿Qué nodos? ¿Qué tipo de cámaras de videograbación para las audiencias? Hoy podríamos perfectamente estar llevando una audiencia y yo estaría viendo, habría principio de inmediación, yo te estaría viendo directamente. Y eso no implica que tengas que estar físicamente conmigo. Fíjate que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 12/2020 ya autorizó que todos los juicios, todos, incluso los laborales, se lleven en medios electrónicos. Nosotros en el Poder Judicial Mexiquense estamos próximos a presentar un acuerdo en esa misma lógica. Como tú ves, el Poder Judicial Mexiquense ha tenido un uso de la tecnología muy eficiente. Somos, sin duda, tal vez solo superados por el Poder Judicial de la Federación o muy de la mano como lo que hace el Poder Judicial de la Federación, pero somos, sin duda, uno de los tribunales con mayor uso de tecnologías a nivel nacional. Pero ello no es suficiente. Tenemos que apostarle al futuro. El futuro ya nos alcanzó, querido Oscar. Hoy, gracias al uso de las tecnologías, estamos teniendo esta reunión, estamos teniendo esta plática. De otra manera hubiera sido imposible, ¿eh? Mira, yo les digo en clases que ya no trabajamos de sol a sol, trabajamos de Zoom a Zoom. Nos la pasamos en reuniones todo el día por medio de usos de expedientes electrónicos. Entonces hagamos un alto en el camino, reflexionemos a dónde queremos llevar el derecho del trabajo. El derecho del trabajo que el México del siglo XXI amerita. Fíjate, querido Oscar, que desde mi muy particular punto de vista, la reforma laboral, si quieres ya quítala, es muchísimo más importante, la reforma laboral es muchísimo más importante que la reforma penal, porque la reforma penal va dirigida a un segmento muy específico de la población, aquellos que están sujetos a las leyes penales. Y yo hago votos porque ustedes y nosotros jamás estemos sujetos a las leyes penales. Pero sí hago votos porque ustedes y nosotros, que su familia y que mi familia, esté sujeto a las leyes laborales. Porque ello implica que estamos trabajando, que nos estamos produciendo riqueza primero para nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro estado y, en fin, para México. Que estamos siendo más productivos, que estamos comerciando, que estamos fabricando, que estamos transformando, que estamos llegando a tener un México mucho más moderno, un México que comercie con el mundo, un México del siglo XXI. Muchísimas gracias, querido Oscar. Muchas gracias al consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Sin lugar a dudas, nos deja bastantes reflexiones. Y sí es cierto,
seguramente hay gente de Mexicali, de Chiapas, de toda la República enviando saludos, muy contentos con esta exposición, porque nos abres un panorama necesario para analizar la reforma laboral, no solamente la parte teórica. Y justamente pensando en esto, quisiera un comentario al margen, varios autores, por ejemplo, la visión que nos maneja o que nos señala el consejero de la Peña va muy de la mano con lo que proponen algunos teóricos importantes como Ronald Dworkin, ¿no? Tratar de mejorar o tratar de relacionar las habilidades filosóficas con las habilidades prácticas, sin lugar a dudas van a ser la base para que un sistema de justicia pueda funcionar. Bien, tenemos muchísimas preguntas. También nada más quisiera, si el señor consejero que nos apoya con este tiempo para un par de preguntas o una reflexión final, hacer algún planteamiento. A mí me parece muy bien. Fíjese que lo que nos comenta el consejero de la Peña nos abre este abanico de posibilidades de analizar no solamente la reforma laboral desde el derecho del trabajo, ¿no? Que parecería es el campo idóneo, pero como bien lo señala, sería un campo insuficiente o un campo que no va a analizar todas las aristas. Yo tengo muy presente el contenido del artículo 6 de la Constitución, que muchas veces lo pensamos solamente en el ámbito del derecho de acceso a la información o del derecho a la protección de los datos personales. El artículo 6, en el tercer párrafo, en el apartado B, fracción primera, hace referencia justamente a lo que está comentando el consejero de la Peña, la obligación del Estado de proporcionar mecanismos de acceso a las tecnologías de la información que sean generales, que sean asequibles, que sean de aplicación para todas las personas. Y esto lo podemos vincular perfectamente con el artículo 17 constitucional. Y justamente este acuerdo me gusta muchísimo, que es el acuerdo general 20 del Consejo de la Judicatura y transformación hacia los expedientes electrónicos, nos da la pauta para reflexionar cuáles son estas necesidades que tenemos ahora en día y más con el tema de la justicia laboral. Tenemos aquí algunas preguntas que me permitiré plantearle al consejero de la Peña para conocer su opinión. Nos preguntan cuáles pueden ser, bajo este esquema que estamos analizando del uso de la tecnología, cuáles pueden ser los obstáculos al sistema de impartición de justicia laboral, tomando en consideración las limitantes y las vicisitudes que hay en el acceso a la tecnología. Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta que tenemos aquí formulada de manera personal a través de WhatsApp, porque también fue otro medio de comunicación que logramos implementar por la tecnología, es, ¿qué opina usted respecto de la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en específico la conciliación, a través de estas nuevas tecnologías? Y finalmente, esa pregunta es mía, estamos pendientes a la información de Las Vegas, porque son muy interesantes ese punto para poder analizar y estudiar este tema. Esas serían las preguntas de momento. Muchas gracias, señor consejero. Un gusto. Mira, te pongo primero lo de Las Vegas. Esto me pareció una locura. Ve nomás qué maravilla. eCourts en Las Vegas 2020, dirigido a vender tecnología para las cortes. El futuro ya nos alcanzó. O sea, ya los shows en Las Vegas, o sea, las ferias en Las Vegas, perdón, ¿no? No solo son pues sobre carros o sobre... Es sobre tecnología específica, fíjate, es en tecnología específica para cortes. Esto es una maravilla. No sé cuántos años se haya hecho o si es el primero, lo acabo de encontrar, pero me pareció un notición. El mundo nos cambió. El que no se quiera subir a este tren, lo cierto, es que se va a quedar parado en la estación, ¿eh? Mira, hoy te dijeran, querido Oscar, oye, necesitamos ir a Chiapas. Habría de tres maneras, ¿no? O te vas en caballo, como se hacía hace muchos años, o te vas caminando, o te vas en avión. La tecnología te permite que te vayas en avión y que estés en, no sé, una hora, una cosa así. Si hoy quisieras ir a Europa, difícilmente lo harías usando 3 carabelas, ¿no? Salvo que pues ahí fuera una cuestión muy rara, pues. Pero a propósito de un avión, podrías estar en muy pocas horas, 10 horas, una cosa así. Si hoy tú quieres platicar con una persona de China y una persona de Australia y una persona de Rusia, lo puedes hacer a propósito del uso de las videoconferencias. La tecnología ya nos alcanzó. Fíjate que nosotros tenemos en el complejo de telepresencia del Poder Judicial Mexiquense unos instrumentos tecnológicos muy interesantes. Por ejemplo,
tú puedes ser un perito y estar en Huehuetoca y que se esté llevando el asunto en Nezahualcóyotl, te ponemos enlazado por las salas de telepresencia que tenemos y el juez te está viendo en vivo y en directo y las partes te están viendo en vivo y en directo y se te puede preguntar sobre los extremos propios de tu pericial, por ejemplo, ¿no? Porque una vez me decían, ¿y cómo se va a desarrollar la pericial? Pues igualito que siempre, por ejemplo, el documento sometido a la consideración del perito se le pondrá en vista del perito para que emita su dictamen específico, pero el dictamen, ¿no? Lo que pasará es que se aglutinará esa información de manera digital. Pero además, cuando quieras cuestionar al perito sobre los extremos propios de su peritaje, de su dictamen, lo puedes hacer a propósito del uso de telepresencia. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del Estado de México ya se llevó el primer divorcio 100% virtual, donde las partes ya no tuvieron que estar en presencia física del juez, sino que ambas partes estuvieron en presencia, si quieres de quitarlo, en presencia electrónica del juez. De manera que hay un número importantísimo. Sí, por favor. Ya hay un número importantísimo de cuestiones que se pueden realizar en esa lógica. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues primero la resistencia. La resistencia al cambio por muchas de las autoridades que dirigen los órganos jurisdiccionales, pues, siempre hay muchas resistencias. Mira, yo entré a trabajar a los tribunales, justo me tocó, Oscar, justo cuando pasaron de las máquinas Olivetti a las primeras computadoras esas de punto. Y las compañeras, porque yo estaba en oficialía de partes con 2 señoras más, las compañeras estaban enojadísimas y decían que si las querían reemplazar, que le estaban metiendo cosas que para que ellas no las supieran usar, que las querían desplazar y que no sé qué. Hoy sería impensable que te dieran un trabajo sin computadora. ¿Cómo haces tu función? Si te quitan la computadora, te pones a llorar en la banqueta, ahí tienes todos tus archivos, ¿no? Si te dicen, órale, señor, ahí está su Olivetti, pues te pones a llorar. Antes, ¿quién era la mejor secretaria? La mejor secretaria era la que sabía borrar sin que se le rompieran las hojas. ¿Te acuerdas que le ponías ahí varias hojas de papel carbón y eso para las copias? Y la que cuando ponías una falta de ortografía, pues tenías que empezar desde cero, salvo que tuvieras una secretaria muy eficiente que supiera borrar. Hoy, bueno, esa habilidad es absolutamente innecesaria, ¿no? Hoy la computadora te permite corregir tantas veces como sea necesario un documento. Te permite almacenar información de manera muy importante. Pero mira, además, querido Oscar, el día que gustes los invito a que conozcan el archivo del Poder Judicial, que son metros y 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 metros para almacenar información. Inmensas las instalaciones. Pero ¿qué pasa si se te quema? ¿Qué pasa si se te inunda? Si podemos migrar a tener la información en la nube, para empezar, se acabó eso de que se robaban el expediente, ¿no? Que quién sabe dónde quedó, ¿no? Que hay que iniciar el incidente de reposición de autos. Lo tienes, siempre, en todo momento lo tienes. Solo irás migrando a la tecnología más moderna, ¿no? Ya hoy, por ejemplo, no sería deseable que aglutináramos la información en discos, ¿no? Guardémosla en la nube, comuniquémosela de manera virtual, mándales la liga a los magistrados de Poder Judicial de la Federación para que tengan el acto reclamado en el juicio de amparo directo. Ahí está la audiencia, ¿no? Mándales la liga, ya no les mandes CDs. Hoy si te mandaran un VHS, ya no tendrías ni el aplicativo para reproducirlo. Pero si logras migrar a la tecnología y vas cada vez al ritmo de la tecnología, entonces sí tienes posibilidad de mantener la información y que no se te pierda. Mira, tanto nos ha alcanzado el futuro que hoy esto es una herramienta de trabajo. Por aquí te contactan, por aquí te invitan a dar clases, por aquí te cita tu jefe, te ponen aquí en el chat del Consejo de la Judicatura, discutimos muchos temas relacionados con la operación diaria del Poder Judicial. Es una herramienta de trabajo. Esto lo que menos es un teléfono. Casi nunca lo usas para hablar por teléfono, lo usas para todo, para mandar correos, para lo que sea, pues. Es un instrumento de trabajo. La resistencia yo creo que será el principal obstáculo que tendremos.
Otro de los grandes obstáculos son los temas presupuestales, pero si haces un análisis serio, tú ya me invitaste en alguna otra ocasión a que les platicara de la reforma y les enseñé cómo tenemos nosotros perfectamente presupuestado desde cuánto se le paga a los jueces hasta cuánto te cuesta una hoja de papel. Si haces un análisis serio, el uso de tecnologías es caro, pues, pero el beneficio que le sacas lo hace baratísimo. Entonces, la apuesta sí es a la tecnología. La apuesta es, mira, ayer platicaba con un grupo de especialistas en derecho del trabajo. A propósito del teletrabajo que hoy se da, muchísimas empresas han decidido dejar de rentar espacios. Y cada quien chambea desde su casa, ¿eh? Pues, si tú ves el costo-beneficio entre pagar un internet más fuerte y rentar un inmueble, ¿no? De manera que la apuesta es al futuro. Ya no creo que sea deseable, que nos quedemos parados en la estación viendo cómo nos pasa el tren. ¿Qué opina de los medios alternativos de solución de controversias? A ver, me parece que esa es la clave del éxito, no en materia laboral, en todas las materias. Si tú ves el artículo 17, párrafo quinto de la Constitución, por diseño del Poder Reformador de la Constitución, el Estado mexicano debe darle un fuerte impulso a los medios alternos de solución de controversias, que además son altamente eficientes. Mira, aquí hay de dos sopas. Hay las maneras heterocompositivas y las autocompositivas de solucionar las controversias. La heterocomposición, como ustedes saben, un tercero resuelve la controversia sometida a su consideración, un juez, un árbitro, etcétera. Y la autocomposición, las partes en conflicto trabajan y gestionan la solución de su controversia. ¿Por qué son tan eficientes los medios alternos de solución de controversias? Voy a hacer uso de un ejemplo en materia civil, pero es bastante claro para poder ejemplificar por qué. Por ejemplo, el cumplimiento voluntario en el caso del Estado de México ronda por ahí más del 80%. ¿Por qué son tan efectivos? Porque las partes se obligan en la forma y términos en que quieren y pueden hacerlo, siempre que se trate de derechos disponibles, ¿no? En el caso de la materia laboral, las partes se obligan en la forma y términos en que quieren y puedan hacerlo, siempre que se trate de derechos disponibles. ¿Cuáles derechos no son disponibles? Los que establece el artículo 123, apartado A, fracción 27 de la Constitución, replicados en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. De manera entonces que pensemos un ejemplo muy claro. Yo le debo 10,000 pesos a Oscar y a lo mejor no los tengo juntos, pero si me da oportunidad de que le dé 3 pagos de 3,333 pesos, es muy probable que le pueda pagar. Por eso los medios alternos de solución de controversias son tan eficaces. Pero además los medios alternos de solución de controversias, la ventaja que tienen es que no resuelven el litigio, resuelven el problema de fondo. A las partes trabajar la solución de su controversia permiten que el problema de fondo se resuelva y no solo el litigio. Muchas veces, ¿no? Presentas un asunto, pensemos un asunto ejecutivo mercantil, porque tienes un pagaré, ¿no? Que te firmó ahí tu primo porque le prestaste 3,000 pesos y no te pagó. Y la verdad no quieres que te pague los 3,000 pesos, lo que no quieres es que te vea la cara o que abuse, ¿no? Entonces, no resuelves el litigio. El litigio sería, pues, páguele los 3,000 pesos, ¿no? Resuelves el asunto de fondo, resuelves el problema que motivó, es decir, reconstruyes el tejido social. Ahora, el uso de las tecnologías para el MAS es extraordinario. Vean que nosotros aquí estamos viéndonos. Podrías tú estar en Argentina, otra persona estar en Chile y otro más aquí en México y podríamos estar trabajando a propósito de un facilitador, el uso de podríamos estar trabajando la solución de nuestra controversia. Pues sería cuánto, mi querido Oscar. Muchísimas gracias, magistrado Luis Gerardo. Vamos a esperar un momento, tuvo un problema técnico el maestro Oscar. Vamos a darle 2 minutos para que se vuelva a conectar. Como siempre, un gusto. Su ponencia ha sido muy dinámica y pues nuestros espectadores en Facebook han estado encantados. Adelante, maestro Oscar, por favor. Adelante, maestro Oscar, por favor. Miren, en lo que Oscar se conecta, fíjate nomás, el uso de las tecnologías es tan eficiente que si tú ves, hoy la empresa que más vende es Amazon, que es una empresa 100% en línea. El hombre más rico del mundo hizo su fortuna a propósito del e-business.
Tú métete a Amazon o a cualquiera de estas plataformas y encuentras cualquier cosa que se te ocurra. Ya si quieres unos tenis, unos calcetines, una chamarra, un estéreo, ya no tienes que ir a ningún centro comercial. El uso de la tecnología te lo permite. Claro, eso traerá otras consecuencias que si quieren otro día lo podemos platicar, ¿no? Pues que cada vez se utilizará menos la mano del hombre. Pero muy interesante el tema. Yo estoy súper comprometido con el uso de las tecnologías. Me parece que es el futuro. Me parece que es el futuro, sin duda, de una gestión eficiente de la justicia. Exactamente, el uso de las nuevas tecnologías ha cambiado la forma de vida, en este caso por el tiempo de pandemia. Y pues sí, nos ha acercado un poco más con estas restricciones, nos permite las aplicaciones como Zoom, reunirnos de una manera más segura y pues a la vez protegidos por estas tecnologías de la información. Adelante, maestro Oscar. Sí, muchas gracias. Aquí problemas técnicos. Por fortuna el Facebook funciona muy bien y se ve mucho interés en las redes sociales de esta actividad. Efectivamente, mucho manejo, mucha información respecto del tema. También ya se tocaba ahorita en este momento la protección de la información, ¿no? Que es una cuestión también muy, muy interesante. ¿Qué tanto se puede garantizar que la información esté protegida? Va a haber sistemas de datos personales y me parece que estos son cuestiones que como son novedosas para la materia, la implementación del sistema de justicia laboral, ya se está conectando nuestro segundo invitado, el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Esta experiencia del juicio de amparo en línea y la implementación que ha llevado a cabo el Consejo de la Judicatura Federal, me parece que será muy interesante también conocer en la parte práctica, pero también en la parte técnica, ¿no? Que lo comentaba también el consejero de la Peña. Ha habido varios enfoques ahí respecto de cómo utilizar las herramientas, cómo garantizar la información y cuáles pueden ser estos mecanismos que pudiéramos nosotros utilizar para garantizar no solamente una impartición de justicia accesible, una impartición de justicia para todos, sino sobre todo una impartición de justicia que garantice y que verdaderamente nos lleve a la promoción del derecho de acceso a la justicia que tanto hemos referido en esta exposición, ¿no? Muchísimas gracias a nuestro querido amigo, el consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. No sé si quiere hacer una reflexión antes de que pasáramos a una reflexión final antes de escuchar a nuestro segundo invitado. Adelante, señor consejero. Nada más agradecerles la posibilidad de platicar con ustedes. Siempre es muy, muy enriquecedor poder alternar ideas con personalidades como mi queridísimo Martín Ubaldo Mariscal, que además de ser un extraordinario abogado, un gran magistrado, es una magnífica persona. En esa lógica, pues muy agradecido por la posibilidad de alternar con mi querido amigo Martín Ubaldo y agradecerte a ti, querido Oscar, a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos, pues poder plantear cómo queremos que debe desarrollarse este gran reto que tenemos enfrente. De verdad, muy agradecido por la amable invitación. No, muchas gracias, señor consejero. A nombre del Centro de Estudios de Posgrado, que nuestros anfitriones le damos las gracias. Por aquí todavía por acá un ratito más, señor consejero, para a ver si todavía un intercambio más de algunas ideas. Bien, vamos a pasar a nuestra segunda exposición, que es la del magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas, quien actualmente se desempeña como magistrado de circuito en el 8º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, un especialista en materia laboral, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y una parte muy importante que quiero resaltar de su formación, él es maestro en ciencias con especialidad en administración pública, lo cual nos va a dar la pauta un poco para poder analizar, siguiendo la perspectiva que nos ha dejado el consejero Luis Gerardo de la Peña, este nuevo sistema de impartición de justicia que él refería muy bien, cuáles pueden ser los alcances, cuáles pueden ser los efectos, y principalmente yo creo que es lo que queremos escuchar todo el público, cuáles pueden ser estos retos de este sistema de impartición de justicia. En esta tesitura, el magistrado tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación y particularmente tengo el gusto de también ser su compañero en el Claustro Nacional Doctores Honoris Causa, donde él preside la comisión justamente de fortalecimiento de los poderes judiciales en México. Sin mayor presentación, le cedo el uso de la voz al magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Bienvenido, señor magistrado. Muchas gracias, estimado Oscar, y gracias por la posibilidad de compartir este espacio
de interacción con tu público y con el señor consejero que nos honra con su amistad, don Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, quien me ha precedido en el uso de la voz. Y efectivamente, tenemos que ubicar este momento que vivimos en un aspecto macro. Tenemos que asumir que el sistema jurídico en México ha cambiado. Yo estoy haciendo esta referencia continuamente. Para mí hemos vivido un proceso de reforma del sistema jurídico mexicano en un lapso de 25 años. Ese periodo lo encierro en dos reformas constitucionales paradigmáticas, ambas en el ámbito de la justicia social. En 1992, la reforma al artículo 27 constitucional, y en 2017 la reforma al artículo 123 constitucional. Hay paralelismos en estas dos reformas paradigmáticas. En ambos, la incidencia es sobre una de las categorías de los grupos vulnerables, campesinos y trabajadores, las clases desfavorecidas, ¿no? Bien, el otro aspecto es, en ambos cambios constitucionales se hizo transitar la justicia de un escenario a otro. La materia agraria transitó de ese procedimiento de matices administrativos ante las comisiones agrarias mixtas a tribunales profesionales, a justicia impartida por jueces o magistrados de tribunales unitarios agrarios y el Tribunal Superior Agrario. Y en materia laboral se hizo transitar la justicia de manos de las juntas bajo el esquema tripartita a los poderes judiciales y va a estar en manos de jueces. De tal manera que esto ya nos establece un paralelismo, pero aparte podríamos decir, coincidentemente, ambas reformas se dan dentro del marco de, primero, negociación de un tratado de libre comercio de América del Norte y ahora una renegociación de ese mismo tratado. De tal manera que hay paralelismos y que nos hacen tener una visión a tono con el momento que vive el sistema de justicia en México. Dentro de esos 25 años podemos citar un buen número de reformas que le cambiaron el cariz a la justicia en México. Diríamos, nuevo sistema de justicia penal, reforma en derechos humanos y juicio de amparo, juicios orales en materia penal, juicios orales en materia mercantil, reforma del sistema penitenciario, sistema de justicia para adolescentes, en fin, bueno, telecomunicaciones, competencia económica, tribunales anticorrupción, una serie de cambios al interior de toda la estructura de la justicia en México. ¿Qué nos ha traído esa reforma del sistema jurídico mexicano? Yo apunto algunas. Dentro de ellas podemos señalar el tránsito hacia la oralidad en los sistemas de justicia. Dentro de estos mismos sistemas de justicia, diríamos, la configuración de los nuevos procesos en México, donde marcadamente estamos apreciando la existencia de una audiencia de depuración del debate de los hechos y del debate probatorio y de las excepciones procesales, y una audiencia de juicio. De tal manera que aquí ya tenemos unos matices, ¿verdad?, de este cambio. Los mecanismos alternativos de solución de controversias también son una variante de este proceso reformador. Es una constante que estamos apreciando en el sistema de justicia en México. Otro aspecto para ya ir delineando esta intervención sería la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto se ha enseñoreado en los procesos en México. Recuerdo aquellas tesis que empezaban
a ponderar el uso del fax en las comunicaciones entre órganos jurisdiccionales. Fue todo un hito en la historia del derecho procesal en México que se empezaran a utilizar estas tecnologías de la información a través de esa transmisión de datos impresos que implicaba el fax de un punto a otro. Bueno, eso es así como lo incipiente, ¿verdad? Lo incipiente que empezaba a hacer el uso de estas tecnologías. Hoy estamos en un escenario en el que ya no podemos concebir el ejercicio de la función jurisdiccional sin el uso de estas tecnologías. De la misma forma, recordaremos, pues cuando se empezaron a introducir las primeras computadoras, esto sí, pues allá por los años 80, pero nos empezaba a invadir todo este proceso de cambios tecnológicos que sí le han cambiado el cariz al sistema de justicia. Es irreversible el uso de estas tecnologías. Cada día requerimos más capacitación para desarrollar los procesos conforme a estos cauces que va marcando el avance de la tecnología y de la ciencia. Podemos hacer unas referencias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son conocidas como las TIC, así TIC. Se les caracteriza como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informes contenidas en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Entonces, esta sería una aproximación a una concepción de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Cuáles son los beneficios que pueden aportar las TIC en la administración de justicia? Bueno, facilitar el acceso a la justicia, mejorar la organización del trabajo y la productividad, optimizar la calidad de la información que se genera en los procedimientos. Otro aspecto de las bondades es que abonan a la transparencia y la seguridad, ahorran tiempo, disminuyen costos y además acercan a la sociedad a través del acceso a la información. Miren, hoy mismo estamos viviendo un escenario en el que, si bien se han podido ir paliando los efectos que ha provocado la pandemia en nuestra sociedad, en el funcionamiento de sus instituciones, en la medida que hubo que parar la actividad de los tribunales en nuestro país y después reiniciar sus funciones siguiendo muchas reglas para evitar la aglomeración de personas. Entonces, estamos en este momento en un tránsito hacia un escenario en el que el empleo de estas tecnologías va a impedir que los efectos de un evento de esta naturaleza en el futuro puedan tener el impacto que han tenido hasta ahora. Facilitar el acceso a la justicia a través de estas tecnologías va a implicar desde ahora, porque ya hay acuerdos de tribunales, de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal, donde se echaron a andar ya estas herramientas de la tecnología para que se reactiven los procedimientos. En esa medida, estos acuerdos regulan conceptos como la firma electrónica, el acceso al expediente electrónico, de manera que a través de estas tecnologías podrá evitarse la parálisis en los procedimientos jurisdiccionales. De las bondades de estas tecnologías podríamos decir, bueno, transitar a estos escenarios va a permitir una mejor organización, una mejor marcha de los tribunales que tienen a su cargo esa importantísima labor que es impartir justicia.
Vamos también a apreciar a las tecnologías de la información y las comunicaciones como una herramienta para la transparencia y la seguridad. La posibilidad de poner a disposición de los justiciables los archivos electrónicos, las sesiones de los tribunales colegiados, es también una herramienta para la transparencia, para la legalidad. De tal manera que el impacto de estas tecnologías es favorable. Ahora, en el juicio laboral podemos apreciar que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se publicó el 1 de mayo de 2019, ya notamos de manera literal cómo el legislador asume el impacto de estas tecnologías. En ese decreto, en su artículo 21º transitorio, se establece que los tribunales, así como los centros de conciliación a que se hace referencia en este decreto, deberán contar con los sistemas electrónicos para garantizar que los procedimientos a su cargo sean ágiles y efectivos. Asimismo, deberán crear las plataformas electrónicas que albergarán los buzones electrónicos y las aplicaciones digitales necesarias para operar la conectividad por medios electrónicos con las autoridades laborales. Esto puede acreditar el interés del legislador por dotar al juicio laboral de características de e-justicia mediante el uso de herramientas informáticas. Es decir, ya esas disposiciones transitorias anticipan un escenario en el que la justicia pueda transitar hacia trámites electrónicos. Esto obviamente implica un despliegue de recursos para implementar estas tecnologías. Entonces, el nuevo juicio laboral hace uso de las herramientas informáticas en diversas actuaciones, en las que podemos distinguir de manera esquemática esos aspectos del juicio laboral en el que vemos la incidencia de estas tecnologías. Por ejemplo, en la obtención de la constancia de representatividad, se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un plazo no mayor a 3 días, publicará en su sitio de internet el aviso de solicitud de constancia de representatividad. Otro aspecto, se establece en este mismo trámite que de haber contendido más de un sindicato, el derecho a negociar y celebrar el contrato corresponderá al que obtenga más votos. El número de los trabajadores votantes deberá de ser por lo menos del 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato del que se solicita la firma. Este padrón de trabajadores necesario para este procedimiento se publicará en el sitio de internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También dentro de este modelo, dentro de este diseño de los trámites colectivos, los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como la Federación y Confederaciones, y para esto la autoridad debe publicar en su sitio de internet la información de los sindicatos, las versiones públicas de los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. Es decir, habrá en el portal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral un banco de datos sobre los documentos que obren en el registro de cada organización sindical. ¿Para qué? Para que puedan ser consultados por cualquier persona y de la cual puedan obtener copia de los documentos que obran depositados. Y vemos que esto es, vaya, un impacto directo de las tecnologías de la información en estos nuevos trámites.
Otro aspecto es la comunicación y remisión de documentos entre autoridades. El Centro de Conciliación por vía electrónica debe remitir al tribunal que corresponda la constancia de no conciliación o agotamiento de la conciliación, el convenio de conciliación celebrado, las constancias de notificación y los buzones electrónicos asignados a quienes participaron en el procedimiento de conciliación. Tribunales y centros de conciliación deben establecer un sistema de registro voluntario para que las empresas, patrones o personas físicas empleadoras cuenten con un buzón electrónico al que las autoridades deben comunicarles la existencia de algún procedimiento cuyo emplazamiento no haya podido efectuarse. Es esta regla una directriz de gestión para evitar la incidencia de esos juicios laborales que se llevan a espaldas de las partes, donde vaya de manera a veces a propósito o a veces por verdaderos errores, pero se deja inaudita a una de las partes en el juicio. Entonces, ojalá esta disposición abone a evitar ese tipo de incidencias en los juicios laborales. Otro aspecto fundamental es el que atañe a las instituciones de seguridad social, quienes deben poner a disposición de los tribunales una plataforma informática que permita el acceso a sus bases de datos con el objeto de que el tribunal esté en condiciones de esclarecer los hechos controvertidos. Esto es sumamente favorable porque en la dinámica de los juicios hasta ahora hay documentos que serían de gran utilidad para los tribunales tener acceso a ellos al momento de estar resolviendo, es decir, antecedentes de la evolución de la salud de un actor en un juicio sobre seguridad social, puede ser una herramienta muy útil para decantar el sentido de una decisión. Y normalmente no se tiene acceso a ese tipo de documentos. De ahí que esto es una regla bastante favorable en aras de un litigio material, ¿verdad? De resolver, así como lo dice la ley, a verdad sabida, en conciencia, apreciación en conciencia, buena fe guardada, un juicio laboral en apego también a los principios de realidad y veracidad. La comunicación, decíamos, entre autoridades, bueno, vean, para el traslado de expedientes de registro de asociaciones, contratos colectivos, reglamentos interiores y procedimientos administrativos, las juntas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los poderes ejecutivos locales deben rendir al Centro Federal una relación de los expedientes con soporte electrónico de cada registro o expediente. La labor titánica que tendrá que estarse llevando en este rubro. Ahora, la manera de realizar una solicitud de audiencia de conciliación también es factible, se lleve a cabo a través de los medios electrónicos. La solicitud por escrito puede remitirse por medios electrónicos. Al solicitante de la audiencia y a la persona citada se les va a asignar un buzón electrónico para efecto de las comunicaciones que deban practicárselas. Otro aspecto fundamental en la dinámica del procedimiento de conciliación prejudicial es la determinación donde el centro se declare incompetente. Esta determinación deberá ser de conocimiento de la autoridad a la que se estime competente de manera electrónica. Ya lo decíamos, durante la conciliación se debe de asignar buzón electrónico. Si alguna de las partes no acude a la audiencia, la notificación para una ulterior audiencia podrá ser vía boletín del centro y en su caso por buzón electrónico. Aquí hay un aspecto fundamental que ya tendría que irse pensando
ya tendría que estarse fraguando una reforma a este procedimiento de conciliación para que se pueda llevar a cabo a través de audiencias a distancia, considerando que un procedimiento de conciliación es en sí mismo desformalizado, no tiene las formalidades que le atañen a una audiencia judicial y que puede ser muy viable llevar a cabo la conciliación por medios electrónicos. Hay un aspecto fundamental en este trámite de la conciliación cuando no se localice el domicilio de la persona a ser citada, y es la posibilidad de que en la sede del centro pueda geolocalizarse el domicilio de la persona que se trata de citar. Esto puede suceder porque si bien estamos acostumbrados a que los centros de trabajo se ubiquen o los podamos identificar a través de la nomenclatura correspondiente, habrá centros de trabajo que se encuentren en lugares alejados, de tal manera que esta viabilidad de usar la geolocalización, pues es una bondad también para el trámite de la conciliación. En el trámite ya del juicio laboral, vemos que la publicación de los edictos para el caso de no encontrar al demandado, esta se va a publicar en el sitio de internet, entre otras modalidades de la publicación, porque tendrá que hacerse en los periódicos, pero también en el sitio de internet, con las consecuencias que ello tiene. En la dinámica del desarrollo del juicio vemos que también a las partes ya en juicio se les va a asignar un buzón electrónico. Ahí pues seguramente será uno nuevo, dada la autonomía de las funciones del Centro de Conciliación y Registro Laboral en relación con la actuación de los tribunales laborales. En fin, hay esa posibilidad, hay esa recurrencia en la regulación de las notificaciones vía buzón electrónico. También las notificaciones en los procedimientos ante los centros y en los juicios laborales deben hacerse por boletín o lista impresa y electrónica conforme al artículo 739 ter. Bueno, aquí ya también vemos que las notificaciones personales ulteriores estará previsto se realicen al interesado o persona autorizada el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al tribunal o mediante el sistema digital o plataforma electrónica al buzón electrónico que sea asignado a las partes. Bien, otro aspecto que podemos destacar es el atinente al desarrollo de la prueba testimonial. El envío, recepción y devolución de los exhortos se realizará vía plataforma electrónica en la que deben estar enlazadas todas las autoridades de justicia laboral, ya sea el tribunal o a la autoridad conciliadora del orden federal y local. De tal manera que es posible que esa comunicación entre las autoridades judiciales para desarrollar una prueba testimonial puede tener esta variante, que se envíe el exhorto, que se cite a la persona que debe rendir su testimonio y que se practique el interrogatorio desde la sede del tribunal exhortante. Esa es una modalidad. La otra es que se le envíe el interrogatorio por escrito, pero ya tenemos esta amenidad en el juicio laboral. También existe esta posibilidad para el desahogo de la prueba confesional. Si quien va a absolver posiciones y responder preguntas tiene residencia fuera del lugar, es posible que se rinda vía remota a través de videoconferencia, al igual que el desahogo de la prueba pericial. Entonces, pues ya hay una marcada incidencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desahogo de los juicios
laborales. Otro aspecto también fundamental es lo que se establece en los artículos 836C y 836D en relación con los requisitos para desahogar la prueba de documento digital o medio electrónico. De tal manera que ya no podemos, algo así, ya no podemos sustraernos de los avances de la tecnología. Ya están inmersos en el desarrollo del juicio laboral. Incluso en el trámite de la reposición de autos, del incidente de reposición de autos, es factible que se eche mano de los registros del tribunal para lograr la reposición de las constancias. De tal manera que, bueno, aquí de esta forma rápida, con estos ejemplos de la regulación en materia laboral, ya sea para los trámites ante el registro de las organizaciones sindicales, como en el procedimiento de conciliación prejudicial, como en los procedimientos judiciales, vemos una marcada tendencia al empleo de estas tecnologías. Es un momento de cambio, un cambio paradigmático, un cambio que no solamente nos obliga a empaparnos de los aspectos adjetivos y sustantivos de esta reforma, sino además de los aspectos tecnológicos en su instrumentación. Tenemos que subirnos al tren de la modernidad, sí o sí, y ahora. Yo te agradezco, Oscar, este espacio para interactuar con tu auditorio y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, señor magistrado Martín. Agradecidos nosotros a nombre del Centro de Estudios de Posgrado, donde tengo el honor de ser docente, con su participación. Usted hace interesantes reflexiones y fíjese que estoy aquí revisando los comentarios, las preguntas que nos hacen y creo que puedo englobarlas en dos, y una que también es duda mía, debo de confesarse lo que me gustaría saber su opinión. Sin lugar a dudas, y esto también lo comentamos hace unos minutos con el consejero de la Peña, platicábamos de la importancia de incorporar en los planes de estudio, incluso de las propias capacitaciones, nociones de derecho informático, ¿no? Nociones elementales de tecnologías de la información, tecnologías de la comunicación, que me parece será un parteaguas, porque efectivamente hay muchos aspectos novedosos para nosotros, no solamente en materia del trabajo, pero que sí tenemos experiencia en otros ámbitos, ¿no? Entonces me parece que sería muy, muy importante considerar estos aspectos en programas de formación. Particularmente yo quisiera referir dos preguntas. ¿Cuál es, en materia procesal, una prueba, como usted vino a señalar y también lo comentaba Luis Gerardo, una prueba que ha tenido mucho son estas pruebas aportadas por la ciencia y la tecnología, ¿no? Estas pruebas aportadas por la ciencia y la tecnología. ¿Qué tanto valor probatorio y cuáles serían las estrategias para hacerlo le podríamos dar, por ejemplo, a pruebas como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? A las cámaras de videovigilancia, a estos lectores biométricos, ¿no? Esas pruebas novedosas que ya por sí mismas ya representan un elemento importante para la protección de los datos personales, ¿no? Desde un ámbito distinto al ámbito laboral. Pero ¿qué tanto podríamos nosotros darle ese valor probatorio? ¿Cuáles serían sus sugerencias? ¿Cuáles serían, digamos, la experiencia que habría jurisdiccionalmente en torno a pruebas de esta naturaleza? Y la segunda pregunta, que esta me surge a mí totalmente porque es un tema que estoy analizando muy a detalle, que me llama mucho la atención. ¿Qué tanto podemos aprender de los juicios, del juicio en línea que ha implementado el Poder Judicial Federal, ahora que si bien ya se alargó con el acuerdo 1220 a todos los asuntos, independientemente de la materia, bajo interesantes reflexiones? ¿Qué tanto puede aprender nuestro proceso laboral de este procedimiento que ya tienen en los juzgadores federales? Cedo el uso de la voz, estimado magistrado. Sí, gracias. Bueno, en definitiva, sí debe de transitar la educación, la enseñanza del derecho por estas nuevas tecnologías. Yo creo que sí, necesariamente como pues luego como esas materias optativas que nos ponían en el curso de la carrera en su momento, alguna que nos conduzca al derecho informático, ¿no? Y que
que ya hay libros sobre el tema. Recuerdo desde fines de los 90 ya se hablaba de un derecho informático y ahora pues con mucha mayor razón, con mayor solvencia se puede hablar de ese tema, dadas las problemáticas que ocurren por ejemplo, en las redes sociales, las problemáticas que se suscitan por el empleo del Internet. Hay una situación que es analizada por ejemplo, en incidencia de hechos delictivos. Si se cometen en Internet, dices, ¿dónde se va a fincar la competencia del tribunal que va a perseguir ese delito si es susceptible de llevarse a cabo pues, a nivel universal, ¿verdad? De tal forma que eso da lugar a estas problemáticas. Hay un principio de universalidad, parece ser, que decantaría la competencia a favor del primero que conozca del asunto y atraería a todos los demás procedimientos. Bueno, esa es una situación relevante que nos pone de manifiesto la incidencia del derecho informático en la formación de un abogado. Ahora, en relación con la forma en que puede incidir esta regulación que ha establecido el Poder Judicial de la Federación para sus procedimientos, ¿no? Los procedimientos de su competencia a la materia laboral, pues a mí me parece que es una experiencia que debe ser utilizada, que debe ser pues también adaptada a las necesidades particulares de los poderes judiciales que van a tener competencia en materia laboral a partir de octubre y que ya no se debe dejar de lado su perfeccionamiento, el perfeccionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el trámite de los juicios ya tiene que ser una constante en el funcionamiento de los tribunales. Debe servir de referente, indudablemente. O sea, algo así como que hay que aprovechar el camino andado, abonarle para mejorarlo o hacerle las adaptaciones que se ocupen, porque finalmente un trámite ante un tribunal de instancia es más complejo que el trámite de un juicio de amparo, que indirecto, o el trámite de un juicio de amparo directo, ¿verdad? Un juicio ante un tribunal de instancia tiene muchas más vicisitudes, muchas más variables que deben ser analizadas, pero partiendo de un camino andado, de una base ya de desarrollo tecnológico, pues puede ser mucho más fácil. Recuérdame el otro planteamiento, por favor, Oscar. Claro que sí, señor magistrado. Un poco la valoración de la prueba. Ah, sí, ya. Mira, el tema en ese tipo de pruebas a mí me parece que es su verificabilidad. O sea, lo que le da valor, fuerza convictiva a un conocimiento que aporte una tecnología específica, como un teléfono celular, una tableta, los contenidos de una página personal en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. El punto es la verificabilidad, o sea, el emisor puede ser verificado, puede ser contrastado, es decir, hay procedimientos que nos permitan arribar a la conclusión de que esa información fue aportada por el emisor a quien se le atribuye. Hay ingenierías en electrónica, en este tipo de tecnologías que eventualmente puedan establecer a través de un dictamen, de un conocimiento específico aplicado, pues determinar si la información es auténtica y en esa medida seguir las reglas que establece la Ley Federal del Trabajo ya en su reforma para que éstas puedan ser
apreciadas por el tribunal. Es decir, yo ahí lo que pienso es, en conclusión, el tema de la verificabilidad de la información. Si es verificable en relación con la identidad del emisor, con que él haya sido quien la emitió, y que ahora sí que esas cadenas que encuentran los ingenieros en estos medios nos demuestren que no hubo alteraciones, en fin. Pero yo estimaría que por ahí puede ir. Claro, esto no hay que soslayar tampoco el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones, que bueno, esos valladares que existen, ¿verdad? Para el empleo lícito de ese tipo de comunicaciones. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Y sí, usted nos invita a reflexionar en temas como la cadena de custodia y estos elementos importantes que pudieran ser para este tipo de probanzas, ¿no? Ya hay por ahí algún criterio del Poder Judicial también al respecto. Muy interesante, pero como muy aislado, seguramente se irán de esta de la tecnología. Muchas gracias. Agradecer su reporte. Bueno, si permiten, vamos a una revisión, mensaje, una invitación de todas estas intervenciones que hemos tenido. Entonces, bajo este esquema, me gustaría cederle el uso de la voz para un mensaje al señor consejero Luis Gerardo de la Peña. Pues nada más ya como despedida, agradecer nuevamente a mi queridísimo amigo Martín Ubaldo Mariscal, que por cierto, ayer te vi hablando de cargas probatorias, extraordinaria plática, amigo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Agradecerle a mi amigo la interacción, hemos estado en muchos foros juntos y siempre es un gusto estar haciendo equipo contigo, querido Martín. Muchas gracias, querido Oscar, por la amable invitación a que podamos discutir estos temas novedosos. Miren, el derecho ya evolucionó, ¿eh? De veras que si ustedes lo reflexionan, en los órganos jurisdiccionales veníamos haciendo lo mismo que hace 20 o 30 o 40 años, nomás con computadoras más nuevas. Miren, nomás para que vean el uso de la tecnología, cómo nos rebasó. Díganme, ¿quién busca hoy una jurisprudencia así? Nadie. Sí, nadie. Los libros estos, las famosas ediciones Mayo, nomás sirven para que se vea bonito el escritorio. Todo el mundo busca las jurisprudencias en el motor, así se llama, el motor, el buscador, pues, el motor, que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y están actualizadas al viernes pasado, fíjate nada más, antes cuando te dabas cuenta de lo que salió la semana pasada, ¿no? Hoy están actualizadas siempre, el día que lo veas, están actualizadas al viernes pasado. Vean cómo la tecnología nos ayudó. Hoy tú quieres buscar una voz, si quieres buscar divorcio incausado, y nomás le pones así, divorcio incausado, y te sale todo lo que hay en todo el país, en las dos salas, el pleno de la corte, los plenos de circuito, todo, te sale todo. El uso de las tecnologías llegó para quedarse. Aprovechemos la verdad que nos hacen la vida más fácil. Sin el uso de tecnologías, hoy yo no podría estar platicando con mi amigo Martín, no podría estar platicando contigo y no podría estar platicando con todo tu auditorio, querido Oscar. De manera que, pues, el futuro nos alcanzó y pues abracemos ese futuro y utilicémoslo para ser más eficientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Igualmente un agradecimiento a nombre del Centro de Estudios de Posgrado y por supuesto del mío propio en esta interacción tan interesante como siempre, y siempre un gusto escucharlos. Muy bien, cedo el uso de la voz, señor magistrado Martín Ubaldo Mariscal. Sí, muchas gracias, de verdad, siempre es una verdadera delicia la experiencia de interactuar con nuestro amigo, el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Siempre hay una retroalimentación, de verdad, hay una retroalimentación que pues nos comprende en este ejercicio, pero también nos permite esta tecnología
que esta retroalimentación sea compartida con un número pues bastante grande de colegas que abrazan el derecho laboral como su materia de estudio. Y bueno, a ti, Oscar, también este dinamismo que te distingue por esta vocación a organizar estos eventos de difusión masiva y que va a ir dejando una huella en este proceso de implementación de la reforma laboral. Ya lo dijo el consejero de la Peña, que este es un tren, ¿verdad? Al que hay que subirse, no podemos quedarnos fuera de la modernidad que impone el uso de las tecnologías, tiene que ser nuestra constante, ¿verdad? Y ahora que estamos transitando en este proceso de implementación, bueno, pues ya está dejando huella todo este fenómeno tecnológico. Te agradezco la invitación y esta muy agradable experiencia. Te mando un fuerte abrazo, al igual que al consejero de la Peña, gran amigo. Y bueno, pues seguimos en el camino. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Siempre un gusto también participar con todos ustedes, con usted en lo particular. Estas reflexiones siempre son muy interesantes desde su experiencia, la experiencia jurisdiccional que nos pone al día prácticamente en los criterios vigentes y en lo que viene, ¿no? Quisiera agradecer muy enfáticamente el espacio que nos permite el Centro de Estudios de Posgrado, ¿no?, de esta institución, buscando algunos aspectos interesantes, la modernización, y justamente platicábamos de este punto de los nuevos temas que podrían ser parte de los planes de estudio, y por supuesto siempre es un gusto contar con el apoyo de este tipo de plataformas como el Centro de Estudios de Posgrado para poder compartir estas reflexiones con tan distinguidos académicos como fue el día de hoy. Bueno, pues esta es la reflexión final. Nos llevamos mucha tarea, sin lugar a dudas nos llevamos mucha tarea, muchos temas que estudiar, ¿no? Los que estamos interesados en el tema del nuevo sistema de justicia laboral, tenemos que reforzar experiencia y tenemos que reforzar conocimientos en todo esto. Es un gran reto. Los que querramos incursionar en estos aspectos, tenemos mucho por hacer, mucho por repasar y sobre todo mucho por aprender de grandes personalidades como ustedes, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente al Centro de Estudios de Posgrado. Muchas gracias a nuestros distinguidos ponentes, al consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, al señor magistrado Martín Ubaldo Mariscal, y cedo el uso de la voz a nuestro coordinador de este evento, el ingeniero del Centro de Estudios de Posgrado. Muchas gracias. Le dejo el uso de la voz, señor ingeniero. Gracias también por la invitación. Pues no me queda más que agradecerles la importante participación y experiencia que en esta mañana nos han compartido nuestros ponentes, el magistrado Martín Ubaldo Mariscal, el consejero Luis Gerardo de la Peña y por supuesto el maestro Óscar Zavala, reconocido docente del Centro de Estudios de Posgrado. A nombre del doctor Óscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector del Centro de Estudios de Posgrado, y de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general de la institución, el más alto agradecimiento y reconocimiento en el marco de esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia que el Centro de Estudios de Posgrado ha implementado para apoyar el desarrollo y la capacitación de nuestra comunidad académica en este tiempo de contingencia. Agradecemos también a nuestros espectadores que semana con semana nos acompañan en esos eventos de gran relevancia jurídica, y los invitamos a mantenerse al tanto de nuestros próximos eventos, así como los invitamos en unas horas más al inicio del conversatorio en materia de género, propuestas para la atención integral a la violencia de género hacia la nueva normalidad, el cual modera el doctor Antonio Eliseo López Acevedo. Y por supuesto, los invitamos a cursar con nosotros el doctorado en Derecho Penal en nuestra nueva modalidad virtual, cuyo inicio es el próximo 29 de junio. Les pido soliciten más informes a través de esta página. Les deseo a todos un excelente día. Muchísimas gracias por su participación. Estamos atentos para próximos eventos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día a todos, a cada uno de nuestros ponentes y a nuestros espectadores. Excelente día.